Hola, estamos aquí esperando a los asistentes a esta primera clase de astrología en medio de esta contingencia, de esta pandemia. Vamos a aprender a hacer nuestra carta astral y a interpretarla. Y también acerca de los signos, de los planetas, como pueden ver aquí en la pantalla. Entonces esperemos que se unan más participantes. Y bueno, esta primera clase va a ser grabada para los que no puedan asistir el día de hoy. Y bueno, pues ya posteriormente ya serán privadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya posteriormente, pues al estar realizando la carta astral de cada quien, que ya sería como un ejercicio de práctica, pues sí, ya eso nada más quedaría entre nosotros, ¿no? Aspectos de la carta natal de cada quien, pues no, eso no lo vamos a estar publicando. Entonces solamente esta primera clase introductoria va a ser la que va a ser pública, grabada. Entonces pues vamos a esperar un momento a ver si se unen algunos participantes. Bueno, pues no llega nadie. Me dijeron que les interesaba a varios, pero pues al parecer tuvieron otras cosas que hacer, o no es que les interesara tanto, entonces vamos a esperar a las 6:20. Digo, estamos en México, casi siempre en México llegan media hora tarde, pero en esta ocasión vamos a esperar 20 minutos. Si no llega nadie, pues ya vamos a suspender esta clase porque no tiene caso que le estemos dando así sin personas. No, en todo caso, si no, pues ya sería por Facebook. O sí, tal vez podamos cambiarnos a Facebook Live. Yo le iba a dar aquí por Zoom porque que tuviera un poco más dinámica. Pero como ven, bueno, pues también mi cámara no funciona muy bien. Está brincando demasiado. Yo les iba a presentar una presentación de PowerPoint. No llega nadie. Pero saben que, bueno, voy a aprovechar para decirles algo. Hay veces que buscamos la astrología como una respuesta a la forma de nuestras vidas para que nos digan, como me han comentado, cosas de nosotros. Dejen quito la cámara porque esto ya no está funcionando con la cámara. Vamos mejor a compartir esta pantalla de la presentación. Bueno, pues seguimos. Hay veces que buscamos la astrología, buscamos en la astrología una respuesta a algunas preguntas de nuestras vidas, pero por lo general, pues no queremos darnos cuenta del proceso, simplemente de los resultados. Es decir, encontrar un horóscopo, leer un horóscopo que ya esté hecho, o encontrar a alguien que nos interprete la carta astral, que realice nuestra carta astral. Y realmente fíjense que algo muy interesante debe ser, desde el principio, darnos cuenta, no solamente, lo comentaba también por ahí en un mensaje en Facebook, no solamente del qué, sino del cómo, del proceso. Entonces, en ese proceso aprendemos mucho más. No solamente vamos a aprender el qué, que sería lo que te pudiera decir una carta astral, lo que te pudiera decir unas predicciones que lees acerca de los signos, sino el cómo está fundamentado esto, ¿no? Esto es interesante, claro, como personas creo que no podemos abundar tampoco en todos los aspectos de las disciplinas o de la vida, es decir, si uno va al médico, pues dices, bueno, yo no voy a saber todo lo que sabe el médico, ¿no? Él con sus conocimientos, pues me va a ayudar a saber qué tengo, pero tal vez sí podemos ayudarnos para ver un poco de cómo es la vida saludable, qué es lo que nos conviene comer, qué es lo que no nos conviene. Y entonces en ese sentido, pues aligeramos la carga del médico. Él no nos tiene que decir todo porque nosotros también investigamos acerca de lo que nos hace bien o lo que nos hace daño. Y aquí creo que es lo mismo, ¿no? Con un astrólogo, pues a lo mejor no todos vamos a ser astrólogos profesionales, pero sí podemos ayudar a nuestro destino, no vamos a dejar todo en manos de los astrólogos, eso es solo una guía. Ahorita vamos a caracterizar un poco lo que es la astrología, y entonces es por eso que quise iniciar este curso de astrología precisamente, porque, bueno, llevo yo varios años haciendo ya horóscopos, pero en todos esos casos, pues les he estado compartiendo el qué y no el cómo, para que ustedes mismos puedan vivir ese proceso, puedan ser testigos de cómo funciona y aplicarlo a sus propias vidas. Eso me parece muy importante.
Es lo mismo que, por ejemplo, hemos estado haciendo con la historia, pues, sobre todo ahorita que estamos en la pandemia y no podemos salir, he estado compartiendo muchos posts de historia, y precisamente, bueno, estos posts pues tienen el contenido de un hecho histórico quizá que hemos investigado, entonces, es decir, de nuevo, el que se está difundiendo, el que, pero hace falta también, en este caso, aunque no todos lleguemos a ser historiadores, se hace falta que sepamos cómo investigar la historia para que así, pues como dicen, no nos chamaqueen, no nos inventen cosas, no seamos presa de charlatanes, o sea, charlatanes hay en todos los ámbitos. Entonces, en el caso de la historia, pues sí, también he estado compartiendo un poco el cómo deben ser las fuentes confiables, cómo debe de ser nuestra investigación, cómo debemos manejar las fuentes, porque eso nos va a ayudar precisamente a distinguir esos que son valiosos y los que realmente son puro chisme, ¿no? Que las hay. Y entonces, en el caso de los astrólogos, también ustedes, al saber cómo se van a dar cuenta de cuáles astrólogos te están hablando en serio y cuáles nada más también es pura charlatanería, puro chisme. Hay personas que intentan dedicarse a la astrología como si fuera ya una manera profesional, y digo, lo mismo pasa en otros ámbitos. Ahorita también tomé, por ejemplo, la historia, ¿no? Pero también podemos poner como ejemplo el periodismo, cuando personas que realmente, bueno, se dicen periodistas, pero se dedican al chisme nada más, o a ser pagados para poner una información que convenga a alguien, a los que se dice, por ejemplo, chayoteros, eso no es profesional. Y entonces en el ámbito de la astrología también es así, tenemos que estar muy bien preparados y hay personas que no se preparan bien y se hacen pasar por astrólogos profesionales y dicen que te van a adivinar tu destino, te empiezan a dar tips de muchas cosas y ni siquiera ellos mismos saben todavía bien cómo interpretar las cosas. Parece que mezclan la astrología con otras mancias. Yo he visto, ¿no? Por ejemplo, en los medios, no voy a decir quién es, ¿verdad? Pero hay algunos que se hacen llamar videntes y dicen que saben aquí de astrología. Muchas veces, pues, nada más nos asustan, ¿no? Y además sacan este tipo de predicciones con otros métodos, por ejemplo, con las cartas, con una bola de cristal. Eso está bien, son magias, se pueden combinar, pero eso no es exactamente la astrología. La astrología es el estudio de los astros. Entonces, esto lo vamos a compartir después, por eso se está quedando grabado. Entonces va a ser para dar la bienvenida. Vamos a presentar el temario. Y bueno, yo creo que no vamos a alcanzar los 10 participantes que era para iniciar este curso. Yo decía, bueno, siempre digo así una cantidad, pero puede ser la mitad, es decir, esperaba por lo menos 5, no los tenemos, entonces yo creo que se va a posponer este curso, pero esta clase introductoria va a quedar grabada para que ustedes la puedan ver. Y bueno, pues si más adelante se animan a tomar el curso, entonces ya pues ya será en otras fechas posiblemente, ¿no? Vamos a compartir el temario, les voy a explicar cómo sería la dinámica. Em, Algunos a lo mejor estaban interesados, pero después lo ven un poco difícil y piensan que va a ser mucho trabajo, ¿no? Realmente no, fíjense, estos son temas bastante, ¿cómo les diré? Pues bueno, no precisamente fáciles, pero sí amenos. Sí, o sea, no vamos a estar enseñando algo que sea muy complicado. Ujú. Yo les había comentado, por ejemplo, bueno, aquí están los requisitos, vamos a poner primero los requisitos, las fechas ya les dije van a cambiar porque pues no estamos todos, pero requisitos, matemáticas básicas, aritmética y geometría, ¿no? Por esto no se desanimen, son matemáticas, miren, a mí mi papá me enseñó a hacer esto a los 11 años, entonces son las matemáticas que pudiera manejar una niña de 11 años, todos lo vamos a saber, por eso no se preocupen, son sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y algunas mediciones que vamos a hacer con nuestro juego geométrico, que es lo que también les voy a pedir como materiales, un transportador, una regla, y solamente es medir grados, para medir los grados del zodiaco y dónde están los planetas. Entonces, no, realmente no es nada del otro mundo. Otra cosa que tienen que tener es interés por la astronomía, porque principalmente vamos a analizar los astros. Entonces, necesitamos saber dónde están ubicados en el cielo, y eso es muy interesante.
Esa es la parte, como digamos, bueno, pues la parte seria, ¿no? De este asunto, entonces tienen que tener ese interés por la astronomía, constancia y dedicación, obviamente, eso es muy importante, porque si no vamos a perder el hilo de lo que estamos viendo. Un correo electrónico para hacerles llegar algunas cosas y que ustedes también me las hagan llegar a mí, como ejercicios y tareas, que no se preocupen, no van a hacer mucho las tareas. Principalmente, pues son los cálculos de su propia carta astral, pero yo les voy a ayudar a hacerlos. Los materiales, una computadora, un tablet con conexión a internet, también se podría hacer con un teléfono, si el teléfono también soporta la plataforma de Zoom. Y bueno, pues lo que sería para cualquier estudiante, el cuaderno para tomar notas, como les digo, pues este juego geométrico, que simplemente basta con el transportador, a lo mejor un compás, si quieren hacer ahí sus ruedas muy derechitas, unos colores para diferenciar aspectos entre los planetas, y las efemérides del año de nacimiento. Miren, esto lo podemos sacar también por computadora con un software, pero el caso es que aprendamos a distinguir cómo es la dinámica, pues para hacer una carta astral. No vamos a hacer una carta astral 100% artesanal, no. Sí nos vamos a ayudar con herramientas tecnológicas, porque ya a estas alturas, pues sí no vamos a empezar todo desde cero. A mí sí me enseñaron, a los 11 años a hacer algo, sí, 100% artesanal. Las tablas no estaban en internet, no había computadoras tampoco, no personales. Y bueno, buscábamos esta información en tablas que llegaban de cada año con la posición de los planetas. Mi papá las mandaba a traer desde Alemania, entonces imagínense, y todo estaba en alemán, pero bueno, ya lo que nosotros leíamos eran los números, no entendíamos el alemán, pero los números sí, y los símbolos de los planetas también, entonces ahí era donde buscábamos estas posiciones de los astros. Después también supe un pequeño truquito. Yo antes también adquiría anualmente el anuario del Instituto de Astronomía, donde vienen también las posiciones de los planetas. Nada más que ahí, pues van a ser las posiciones astronómicas y difieren un poco porque las posiciones astronómicas se basan en lo que son las constelaciones del zodiaco. Entonces vamos a ver la ubicación de acuerdo a estas constelaciones que están ubicadas en la eclíptica, que es una línea imaginaria por donde pasan los planetas, por donde los vemos pasar desde la Tierra, y entonces ahí es una rueda que se divide en 360 grados, como cualquier rueda, pero esa proyectada en el cielo, ¿no? Y bueno, ahí es donde veíamos estas posiciones, y la diferencia que tienen estas efemérides astronómicas con las astrológicas es que las astrológicas tienen la misma gradación, pero se trata de signos del zodiaco, y los signos están en unas zonas un poco distintas que las constelaciones. En un momento estaban en la misma zona, que fue cuando estaban en el tiempo de los griegos, cuando empezó toda esta, pues no le puedo decir ciencia, la verdad, porque no es algo que esté sistematizado de esa manera, que se pueda comprobar, ¿no? De esa manera. Hay algunos astrólogos que quieren hacer investigación acerca de esto y que tenga ese nivel de ciencia, pero realmente pues yo ahorita no puedo decir que sea así. Entonces, digamos, de este arte, cuando empieza este arte, empieza de esta manera, ¿no? En ese tiempo sí coincidían las constelaciones con esta zona de signos. Ahora ya no, como ven, pues también los movimientos de la Tierra van cambiando, y esto es debido a un movimiento que se llama precesión de los equinoccios. Entonces, cada vez el equinoccio de primavera, que es cuando se junta la línea de la eclíptica, que es la que ya les explicaba, que es esta línea imaginaria que va a dar vuelta a la Tierra, que desde la Tierra vemos ahí pasar los planetas. Esto se va a unir con el ecuador celeste. Entonces, cuando el ecuador celeste es simplemente pues una expansión de nuestro propio ecuador. Entonces, cuando estas dos líneas se unen, es cuando, y que el sol se posiciona ahí, es cuando conocemos como equinoccio en el hemisferio norte de primavera y en el hemisferio sur sería invierno. No, no de invierno, sería de otoño, porque lo de invierno es solsticio, ¿no? Igual de verano. Pero entonces cuando empieza esta primavera o este equinoccio, ya sea de primavera o de otoño, se supone que, bueno, en el hemisferio norte, cuando vemos al sol en esa posición, está en el signo de Aries. Y digo signo porque en ese tiempo también estaba en la constelación de Aries, pero actualmente pues eso ya está en la constelación de Piscis. Entonces ahí es donde se desfasa la astrología con la astronomía, pero la astrología sigue considerando las zonas de energía, es decir, los signos, y no tanto lo que en un momento les dio
identificación con este conjunto de estrellas que son las constelaciones, que realmente solamente era algo simbólico, porque es cómo vemos esas estrellas, ese conjunto de estrellas desde la Tierra. Es una forma de medir realmente lo que puede decir esta vertiente de la astrología es que eran nada más, como les digo, simbólicos. Es lo que le dio el nombre a los signos, pero no era realmente que fueran las estrellas. Vamos a esperar un poco más a ver si pueden llegar, pero mientras les voy a seguir explicando los temas que trataríamos aquí. Como les digo, bueno, pues ya se va a posponer probablemente este curso, pero esta primera clase va a estar gratuita, va a estar en línea para que la puedan tomar quienes no hayan podido el día de hoy y a ver si les interesa, ¿no? Pues seguir con este curso, que les digo, pues vamos a tener nuevas fechas, pero a ver si se animan. A lo mejor a primera vista, con todo lo que ahorita les he explicado, a lo mejor dicen, ay, es mucho trabajo, pero realmente no, ¿eh? Les vuelvo a repetir, o sea, mi papá, mi papá es astrólogo, aparte de profesor, pero me enseñó a los 11 años, entonces digo, y no se me hizo difícil. Entonces, como sería como clases para alguien de 11 años, realmente no es algo difícil, lo que sí se necesita es el interés, ¿no? Como les digo, la constancia. Y tenemos entonces el temario. Ahorita hablaríamos de mitos y mitología del zodiaco, como ya les he empezado a hablar un poquito. En la segunda clase, está dividido, sería idealmente cada tema en una clase. Segundo tema serían los signos y los planetas. Sería explicar un poco cómo son. Tercera clase, pues ya sería el cálculo de nuestra carta astral. Vamos a empezar con las efemérides. Realmente, bueno, acá también se me olvidó decirles que vamos a, bueno, aquí de hecho está, que vamos a tener las efemérides de nuestro año de nacimiento para hacer esto, y de todas maneras, si ustedes no las tienen, yo se las proporciono en su correo electrónico. Entonces, esto ya sería para empezar a hacer el cálculo de la carta astral, los aspectos entre los planetas, que es para lo que vamos a ocupar los colores y el transportador, bueno, ya desde la clase 3, de hecho. Los puntos árabes, que serían, por ejemplo, el punto dónde está su fortuna, dónde está el punto del infortunio. Esto es bastante interesante y es una fórmula muy sencilla. Por ejemplo, creo que es Sol más Luna menos ascendente, algo así recuerdo, pero bueno, vamos a checar de estas posiciones y sacas tu punto de la fortuna, ¿no? Y hay otra fórmula parecida para el punto del infortunio, y así de esta manera. Después vamos a aprender un poco acerca de astrología mundial, astrología personal. Yo manejo más la astrología personal, es por eso que al principio pues sí no me daba mucho cuenta, al principio de que empezó este año bastante pesado para muchos, que iba a haber pues un evento tan espectacular y también tan nefasto como esto de la pandemia. Sí me asusté cuando vi esta triple conjunción en el signo de Capricornio, pero yo la interpreté como eso, como para un signo, de manera personal, no en la astrología mundial. Entonces, en la astrología mundial, pues la verdad, quien es más, tiene más conocimiento de eso, pues es mi papá, pero de todas maneras, de lo poco que yo sé, pues se los voy a compartir, de cómo podemos interpretar estos aspectos a nivel mundial. Y después vamos a ver algunos tránsitos planetarios, ciclos y predicciones. Esto es cómo van tocando estos planetas año con año, nuestros puntos en la carta natal, y de acuerdo a esto se puede hacer predicciones, pero recuerden, siempre nosotros tenemos la última palabra, no es que los astros definan lo que vamos a hacer. Es un error muy común en el que caemos cuando decimos, me dices mi carta astral, ¿cómo me va a ir? De una vez se los adelanto, nadie te puede decir cómo te va a ir, nadie, porque eso también en gran parte lo decides tú. Entonces, solamente es como una predicción acerca del clima. O sea, yo te puedo decir, tiene tantas probabilidades de que pueda llover, ¿no? Si fuera alguien que se encarga de pronosticar el clima. Y eso es lo único que te puedo decir. Yo no te puedo decir si te vas a mojar con esa lluvia o si te vas a salvar, porque tú eres ya quien vas a decidir si con este clima vas a usar un paraguas o vas a salir o vas a ser imprudente. Eso ya le toca a cada quien. Entonces, lo único que vemos aquí es una especie de ciclo de clima cósmico, de cómo van a estar más o menos los astros favorables o desfavorables, pero es un ambiente. Nosotros siempre vamos a tener nuestro poder de tomar las decisiones. Entonces nadie te puede decir cómo te va a ir. Nadie te puede decir
te vas a casar o no te vas a casar, o vas a tener hijos o no vas a tener hijos, a menos que sea un médico, ¿no? Y que realmente ya vio este aspecto en físico, porque realmente hay muchos aspectos que se pueden cambiar. Y lo pongo como ejemplo, por ejemplo, en mi carta astrológica, ¿no? Yo tengo 3 planetas en la casa del matrimonio, ¿no? Eso tradicionalmente querría decir que pues tendría como 3 candidatos, ¿no? Para casarme, o 3 matrimonios. Y pues hasta el momento no he tenido ninguno, ¿no? No sé, a lo mejor me he negado. Digo que uno decide, ¿no? O a lo mejor ya en el futuro sí lo haga, pero, o a lo mejor no. Entonces, uno lo decide. Hay personas que también no tienen planetas en la casa de los hijos y dicen a simple vista no van a tener hijos, pero sí los tienen. Y hay otros que tienen planetas y no tienen hijos. Entonces, es así. Por eso les digo, no es tanto una ciencia, es más simbólico, es más una mitología, que de todas maneras les vamos a explicar cómo funciona. No se eviten el trabajo, no le teman a ese trabajo, por favor, porque ahorita sí, es lo que yo estaba viendo, tenía bastantes interesados y de pronto pues ya no hay nadie. Entonces, bueno, pues sí tengo que confesar que me decepciona un poco, pero quizá no era su momento, porque también este tipo de conocimientos nos llega cuando es el momento, y si no es el momento, pues no nos va a llegar. Y a mí tampoco me van a llegar alumnos si no es el momento, entonces probablemente ahorita todavía no estén las condiciones para eso. De todas formas, creo que dar un curso a distancia ya tiene de por sí su propia complejidad, ya es un poco difícil, que pues queremos paliar algunas de esas dificultades con estas herramientas como el Zoom, por ejemplo, pero pues en estas circunstancias no sirven de mucho, entonces no se preocupen, pues si no vamos a esperarnos, ¿no? O sea, debería yo de buscar igual tal vez una especie de explicación en la misma astrología, probablemente ahorita no sean las condiciones necesarias como para abrir un curso de este tipo. El caso es que seguimos aquí solos, entonces voy a usar este espacio en el Zoom y aprovechando que se está grabando para poder dar esta introducción a este curso para los que ya después se quieran interesar y quieran darle continuidad, pero bueno, vamos a ver. No pinta unas perspectivas muy buenas, la verdad, como es esto, porque realmente pues sí yo quería interactuar con ustedes, ese era el motivo, por eso no lo di en Facebook, porque en Facebook solamente puedo hablar yo y puedo leer algunos comentarios, pero probablemente después lo transmita ahí en Facebook para que también pueda haber esa interacción, porque realmente aquí no hay nadie, realmente no va a ser una clase, no es una clase, solamente una plática de mi parte, pues explicando algunas partes del curso, pero realmente sí se necesita de esa interacción para poder contrastar algunos conceptos que tengan ustedes ya de la astrología, algunos aportes que puedan hacer, entonces iba a ser una dinámica, ahorita pues ya no se va a poder, les digo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Así son las cosas. Hay algunas personas que sí me han avisado de por qué no podían entrar hoy, entonces a esas personas pues sí les agradezco que realmente pues sí me hayan dicho. Otras personas pues no sé, a lo mejor se les pasó la fecha, se les pasó la hora o tuvieron también otras cosas que hacer, pero ya no me dijeron nada. Entonces, sí, supuestamente en el evento teníamos 8 personas y ya se volvió a descomponer mi cámara. Les digo que también esto de la tecnología tanto ayuda como a veces no ayuda y ahorita ya no llegó. Bueno, ya otra vez regresó la cámara. Entonces yo iba a empezar con esto de qué signo eres porque tenemos la idea en la astrología que solamente somos el signo solar, el signo con el que nacimos, que quiere decir dónde estaba situado el sol en ese momento dentro del zodiaco, pero realmente la astrología es mucho más y bueno, aquí es donde íbamos a ver más o menos qué es lo que ustedes pensaban, es decir, qué es la astrología y qué no es. Aquí ustedes me iban a decir, pero pues como ya no me va a decir nadie, yo me lo voy a, a imaginar a decir solita, qué es la astrología y qué no lo es. Y me voy a basar en la idea que he visto que tienen algunas personas de lo que es la astrología y de lo cual por eso preguntan a veces como si fuera una especie de mancia o adivinación. Y a esto le debemos mucho la mala fama que le han dado precisamente esos charlatanes y es igual, como ahorita yo también les comentaba del ámbito de la historia, a veces la historia también tiene mala fama o el periodismo, que bueno, son los ámbitos en donde estoy, tiene mala fama por los charlatanes o por los que realmente no son profesionales, pero se dedican a eso y se encargan de, pues, de difundir de manera equivocada. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la
de la historia o del periodismo a veces se piensa que es puro chisme y no es así. Y en el caso de la astrología, pues hay personas que se manejan como si tuvieran poderes especiales para adivinar el futuro. Yo no digo que no las haya, tal vez sí algunas personas sean videntes, pero eso no es astrología, eso es videncia, eso es otra cosa. Y aparte hay también, como les digo, muchos charlatanes. Entonces, eso tiene la culpa de que muchas personas piensen que es así la astrología y que entonces nos vengan a preguntar precisamente, como ya les comentaba, ¿no? ¿Qué me va a pasar? O sea, dicen, dime qué me va a pasar, dinos qué va a suceder en este año. Como les digo, eso no se puede saber. Podemos ver ciertos aspectos en el cielo, pero por eso mismo es que ningún astrólogo realmente adivinó lo que iba a pasar, porque no somos adivinos. Nadie pudo predecir la pandemia. Sí vimos que eran aspectos muy pesados, pero nadie dijo, ay, miren, va a pasar esto de un virus, porque hubiera necesitado ser vidente y no astrólogo. Entonces solamente se pueden adivinar algunas, no adivinar, sino predecir algunas cuestiones pesadas, algunas cuestiones difíciles, pero no te va a salir ahí la palabra pandemia, ¿no? No te va a salir ahí un concepto que diga coronavirus. Esto realmente fue bastante impredecible y pues ya lo ven, o sea, de los muchísimos astrólogos que habemos en el mundo, pues nadie, nadie supimos. Y bueno, yo además, como les digo, pues sí me dedico más a los horóscopos personales y no tanto a los del mundo. Y aún así, los astrólogos que se ocupan de eso, de los fenómenos mundiales, sí nos decían que iba a ser un año pesado, pero no, no nos dijeron realmente por qué. Y es por lo que les digo, porque no se puede predecir algo así. Entonces, ¿qué no es la astrología? Eso nos va a ayudar a definir lo que sí es. No es una evidencia, no es una adivinación, no es gente con poderes mentales, de veras, no. Algunas personas me preguntan, me dicen, ¿cómo me va a ir? Yo les digo, bueno, pues espérame, es que necesito hacer primero los cálculos, es decir, la astrología, y no se me vayan a desanimar otra vez, son matemáticas, son cálculos muy sencillos, pero son cálculos. Son poder leer e interpretar las posiciones de los astros. Se necesitan las herramientas como son las tablas de efemérides, como son, como les digo, bueno, si queremos hacerlo de manera artesanal, nuestro compás, nuestra regla, nuestro transportador para medir los grados de separación entre un planeta y otro. Y bueno, en lo que nos educamos en este arte, que por eso no le voy a llamar ciencia, ya les dije anteriormente por qué, pues vamos a necesitar saber la interpretación que hacían desde épocas antiguas acerca del significado que tenía cada planeta, el significado que tenía cada signo, y eso lo vamos a empezar a correlacionar para poder interpretar un mapa astral, ya sea acerca de un signo, ya sea acerca de una persona en especial, se le llama horóscopo porque en el caso de un horóscopo personal, pues se toma en cuenta la hora de nacimiento, y eso es para ver también su ascendente, que eso también se los vamos a explicar. Después, ya si es que se abre este curso, no lo vamos a explicar, pero eso es lo que es la astrología. Y cualquier persona la puede aprender. Cualquier persona que tenga estas nociones de matemáticas básicas y que quiera aprender un poquito de mitología y simbología, puede perfectamente aprender esta astrología. No se necesita, o sea, repito, no se necesitan poderes especiales, no somos personas que tengamos un turbante y un lunar en la frente y que por eso podamos leer tu mente o te vemos y sabemos qué va a pasar. No, para nada. Y aparte para investigarlo necesitamos ciertos datos y necesitamos hacer un mapa y necesitamos interpretarlo, por eso no es así de instantáneo, no es de que yo te vea y te diga, ay, ya sé qué te va a pasar. Eso sería un adivino, sería un vidente. Y aún así, los adivinos y los videntes también necesitan hacer a veces ciertas consultas, ya sea, no sé, con cartas, ¿no? Esa también es otra mancia, pero bueno, eso tiene que ver mucho con la intuición, y yo también sé echar las cartas, pero eso es otra cosa. Pero bueno, un adivino también se podría ayudar con una bola de cristal o con un péndulo, y para eso necesita también retirarse en silencio y tener un estado de concentración, que por eso también un adivino no puede entrar en trance en cualquier momento y te va a decir cuando tú quieras algún mensaje o alguna adivinación. Y en el caso de la astrología, pues es igual, si tú me encuentras en la calle y me preguntas cualquier cosa acerca del futuro, yo no puedo responder en ese momento, tengo que retirarme, y si bien no es como los adivinos que yo no entro en ningún estado de trance ni nada de eso, pero sí de concentración para poder hacer el mapa, para poder hacer estos cálculos
poder trazarlos y poder interpretarlos, sobre todo interpretarlos, porque ahora ya también tenemos las herramientas tecnológicas que nos ayudan, hay softwares de astrología que nos ayudan a hacer estos cálculos. Es decir, como si tuviéramos una calculadora, ¿no? Lo que tienen también las calculadoras científicas, pero en nuestro caso serían como unas calculadoras astrológicas que ya ellos tienen bases de datos y ya nos van a decir, por ejemplo, las posiciones de los planetas en un momento determinado, aunque no tengamos las tablas de efemérides, lo cual se agradece muchísimo que podamos tener. Y entonces, bueno, pues esto es lo que les iba a comentar. Miren, esta es una definición de la RAE que dice, la astrología es una disciplina pseudocientífica. Digo, tienen razón, hay que reconocer que sí es pseudocientífica, porque no tenemos esta sistematización y esta comprobación que a menudo sí tiene la ciencia, y dice que trata de predecir los acontecimientos de la vida humana en base a los astros y, bueno, sería con base en, bueno, es que estoy aquí viendo la redacción, pero bueno, dice con base en los astros y su posición en el cielo. Por tanto, la astrología está basada en una serie de creencias que establecen una relación entre los seres humanos y las posiciones de los astros en el firmamento. Básicamente es eso, es que creemos en una correlación entre los seres humanos y las posiciones de los astros. Y esto viene basado en el segundo principio hermético, que por ejemplo ya lo lleva el Kybalión. Y estoy pensando que a lo mejor por eso es que no entraron muchas personas aquí. ¿Por qué? Porque estos principios son muy especiales. Se supone que no cualquiera los tiene que saber o los puede saber. Entonces, si no entró nadie, como es el caso, que de todas maneras, ojalá esto pueda difundirlo después en línea o en las redes. Me lo han pedido también y bueno, pues es lo que voy a tratar de hacer, dado que ahorita, pues como les digo, no hay nadie. Digo, me decepciona a mí también que no haya nadie, pero ni modo, no lo puedo negar. Es así, ¿no? Entonces, ni modo, hay que ser sinceros. Pero algo que tiene el Kybalión es que dice que si los oídos de los alumnos no están preparados, no se van a abrir las puertas de este libro, no se va a abrir el conocimiento de este libro y no lo vamos a poder saber. Entonces, por algo no se pudo saber. Y a mí se me ocurre meter en esta clase de astrología, y esto es porque realmente sí tiene que ver este principio de correspondencia, que es la segunda ley hermética que viene en este libro del Kybalión. Se me ocurre meterla aquí, y probablemente fue un error de mi parte, probablemente no era el momento de compartir este tipo de información. Se supone que este libro o esta información hermética del Kybalión, bueno, no sé si me crean o no, porque realmente aquí sí ya estamos entrando a un terreno un poco, pues medio mágico y medio esotérico, que a lo mejor dicen, bueno, pues es que es un simple libro, yo lo puedo comprar, abrirlo y leerlo cuando se me pegue la gana, ¿no? Y no pasa nada. Pero quién sabe por qué te dice eso el Kybalión. Y dice que incluso aunque tú leyeras esa información, si no estabas listo en ese momento no lo ibas a comprender. Lo cual sucede también en otras disciplinas de la vida. También, por ejemplo, si, no sé, si yo leo a Habermas o al Círculo de Viena, no sé, cuando estoy en la prepa, pues a lo mejor no le voy a entender. Y ya después, cuando lo lea, ya me va a resultar comprensible esa información. Digo, hablando ahorita de las ciencias sociales y de la historia. Pero aquí, pues se me hace bastante raro, ¿no? Es decir, pues sí, que yo haya metido una parte del Kybalión, quizá no debí de haberla metido. En mi caso también llegó cuando tenía que llegar. Esto sí no me llegó a los 11 años, esto me llegó después del Kybalión, y después también me lo comentó mi papá, esta correlación de esta ley de correspondencia en relación a lo que nosotros pensábamos de los astros. ¿Por qué? Bueno, muchas personas quizá dentro de la astrología piensan que lo que es una influencia de los astros. Y así lo dicen, ¿no? Es que cómo los astros influyen a nosotros. Fíjense que a nivel físico sí puede ser cierto de algunos tipos de astros. Por ejemplo, la luna, que está muy cerca de la Tierra y que sí provoca mareas, que sí influye en los líquidos. Y eso sí podría decirse que influye en esa parte física. O probablemente Júpiter, que es un planeta muy grande y que aunque está muy lejos, sí tiene cierto magnetismo que nos influye, pero en otro tipo de aspectos. Pero aquí, al nivel que se usa esta astrología y con esta premisa, es lo que me dijo mi papá y se los voy a compartir a ustedes. Les digo, a mí también me llevó tiempo escucharlo y aprenderlo, pero para quienes tengan la paciencia de mirar este video después y
será a quienes les tengan que llegar, como les digo, así es, y así lo dice también el Kybalión, cuando los oídos del alumno estén despiertos, pues entonces va a llegar este conocimiento con el que han de ser llenados. Si no, aunque lo vean, no les va a llegar, no lo van a entender, o simplemente va a pasar algo por lo cual no van a poder estar ahí. Entonces, a quienes posteriormente lo puedan mirar y lo puedan entender, pues será por algo también, ¿no? Entonces, ahí es donde les voy a compartir, pues bien, este principio de correspondencia, que sería el segundo principio hermético que está contenido en el Kybalión, que se supone que pues es información esotérica, que son como las leyes del mundo, pero de esta parte comento otra vez esotérica, y quiere decir, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los tres grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. Entonces, ¿qué nos dice este principio de correspondencia? Que lo que está macro tiene que ver con lo micro, y en este caso lo macro serían los astros, y lo micro seríamos nosotros, sería la vida en la Tierra. Y entonces todo tiene un principio de correspondencia, como una especie de relojería, que así como se va moviendo una parte, por decir, en el cielo, pues aquí también tienen que tener un movimiento en la Tierra que se corresponda con ese otro movimiento, un mecanismo de relojería. Entonces, bajo este principio es que se supone que funciona la astrología, ¿no? Es una correlación del movimiento de los astros y de la posición de los mismos con nuestras vidas. Entonces, es así como nosotros lo, lo podemos ver. Anteriormente sí sí se hablaba de una influencia, de ahí después vino, por ejemplo, el nombre de esta enfermedad influenza porque se pensaba que era causada por los astros. Y antes sí se tenía una idea así, de que los astros sí te iban a provocar algo. Pero después llega esta astrología un poco más esotérica y te dicen, no, simplemente es un principio de correspondencia, es algo que marca en el cielo, son señales en el cielo. Y en este punto lo que sí les puedo comentar es que, bueno, yo no soy vidente, pero sí he tenido ciertos sueños donde veo el cielo lleno de señales, de dibujos simbólicos muy extraños que después trato de interpretar y es decir, como si sí me lo estuvieran diciendo unas señales en el cielo. Obviamente es algo en un cielo real, o sea, ya no en el sueño, sino realmente físicamente, y lo que veo son las estrellas, y ellas también me pueden contar algo, pero no porque yo tenga poderes especiales, sino porque sé leerlas desde la astronomía, por ejemplo, ¿no? Y he estudiado el movimiento de los astros, entonces desde ese sentido lo digo, pero en mis sueños se manifiesta de otra manera. Y por eso les digo que sí necesitamos aprender un poco de astrología, de astronomía, perdón, astronomía, el movimiento de los astros. Y bueno, en el caso que hubiera personas, íbamos a hacer un ejercicio muy padre porque ahorita se está acercando ya el cielo de invierno en el hemisferio norte y está apareciendo la constelación de Orión, que es la que tiene las tres estrellitas en el centro, llamado los Reyes Magos. Y vamos a observar cómo alrededor de esta constelación, pues podemos ya identificar a la constelación de Géminis, a la constelación de Tauro. Tauro con su ojo del toro, con la estrella Aldebarán, que es una estrella roja, y en el lomo del toro a las Pléyades, que siempre nos traen noticias muy buenas, entonces son como de buen augurio. Y bueno, ahí vamos a hacer una observación de ese tipo. Ahorita, si lo leen y es de noche, pueden salir a su patio y observar la constelación de Orión y van a ver, bueno, que esto es bastante interesante. Pero bueno, pues ahorita les comento este principio de correspondencia. Faltan 5 minutos, se supone, para que esta sesión termine y va a empezar otra, pero yo supongo que tampoco va a haber nadie. Entonces, vamos a seguir con esta y solamente a lo mejor hago una pequeña pausa para ver qué fue lo que pasó con los participantes, porque les digo, en el evento me salía que iban a asistir 8 personas. Una persona sí se comunicó conmigo y me dijo por qué no iba a poder asistir. De los demás no sé qué es lo que haya pasado. Pero y no quiero prejuiciar y realmente no estoy enojada con nadie, no lo sientan que es así. No quiero prejuiciar, pero hay veces que yo como comenté que esta clase iba a ser gratuita y de hecho les tenía otra sorpresita por ahí, pero bueno, eso ya después lo diré. Tal vez a veces lo que es gratuito no le vemos tanto valor
y solamente lo que pagamos, pues sí lo hacemos porque decimos, híjole, es que si no voy a perder mi dinero, ¿no? Pero yo lo quería dar de esta manera gratuito porque a mí tampoco me costó nada cuando empecé. A mí esta información al principio me la dio mi papá y obviamente pues un papá no le iba a cobrar a su hija, a los 11 años mucho menos, ¿no? Entonces, se me hizo que, bueno, en estos tiempos de pandemia podría ser interesante compartir este tipo de información. Ahorita que estamos confinados, precisamente como otra actividad dentro de lo que es este confinamiento y de ese modo yo lo vi. Pero probablemente, les digo, no es tiempo de eso. Yo no me he fijado cómo están ahorita los astros. Entonces, bueno, pues debemos aprender de las experiencias, ¿no? Es así. Y hay veces que eso también tenemos mucho los mexicanos, fíjense, y me incluyo, ¿no? Que hay veces de que decimos que sí, pero ya realmente pues no lo hacemos. No sé si lo digamos a lo mejor por compromiso, le ponemos, por ejemplo, en un evento, sí vamos a asistir y a la mera hora pues nada, ¿no? Y eso no solamente ha ocurrido aquí, sino eso también ha ocurrido, por ejemplo, en visitas guiadas, en eventos físicos cuando los hacíamos, realmente pues sí, iba aproximadamente, si bien me iba a la mitad de los que habían contestado que sí iban a ir, si no es que una tercera parte. Entonces, así sucede a veces, no, bueno, tengo que aprender que no se tiene esa seguridad de ver a pesar de que te digan que sí. Les digo, no se trata de que esté enojada ni nada, sino simplemente por algo pasó esto. Aquí, por ejemplo, lo que me dicen, y eso ya fue en un curso que tomé con un amigo de mi papá ya más grande, con el maestro Esteban Amaro, ese sí me costó. Entonces, por eso iba a decir, este primer curso sí yo lo iba a dar de manera gratuita, es decir, bueno, esta clase introductoria, obviamente eso sí avisé que iba a ser gratuita, pero posteriormente, si había asistentes, iba a ser todo el curso gratuito por esto que les digo, que a mí no me costó nada cuando mi papá me lo enseñó. Y posteriormente sí iba a ser un segundo curso que ese sí iba a ser pues ya con un costo, ¿no? Pero eso ya sería a lo mejor para el 2021. De todas formas, este curso iba a terminar ya en el 2021. Pero, bueno, pues se va a reestructurar esto, ¿no? Les digo, probablemente no es tiempo de hacer este tipo de cosas. Y no sé, realmente yo no quería cobrar por esto, por eso mismo, ¿no? Porque fue un conocimiento que me dio, que me fue dado de manera gratuita, pero quizá haya que hacerlo, aunque sea de manera simbólica, les digo, a lo mejor, o para que lo tomen un poco más en serio, o no sé si se asustaron por las matemáticas, a lo mejor fue por eso, realmente no sé por qué haya sido, pero bueno, este primer tema va a quedar en línea para que lo puedan analizar. Y realmente yo creo que también en línea les va a llegar a muy pocas personas porque no es la astrología que están acostumbrados a escuchar, no es, como les digo, como una mancia, no es como si te leyeran la mano, que eso también tiene su arte y su ciencia, o sea, su complicación, pero no es así, a lo mejor estamos también muy acostumbrados a que nos digan ya todo de nosotros, ¿no? Y que nos lo expliquen otras personas, pero no hacer ese esfuerzo nosotros para crearlo por nosotros mismos. Entonces, esa tal vez sea la diferencia, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde se ve un poco la complejidad, pero como les digo, realmente no es muy difícil, pero no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y no sé si a lo mejor también a algunas personas les pueda parecer un poco aburrido esto o complicado, pero bueno, simplemente ahorita es una introducción a este tema. Y entonces, como les digo, bueno, ya después yo sí tomé otros cursos, esos sí me costaron, por eso los siguientes iba a ser así. Y nos decía, por ejemplo, este maestro, que desde la Biblia tiene cómo nos van a poner estos astros como lumbreras, aunque después la Biblia también condena lo que es la adivinación, pero más bien la adivinación, no tanto el cálculo de los astros, sino la adivinación, como ya les digo, esto de los agoreros, esto dice en números, ¿no? Y en otro libro que no recuerdo ahorita cómo se denomina, en la Biblia pues sí lo condena, pero también tiene varias partes donde viene información un tanto astrológica, ahorita la que les voy a leer, que viene en el Génesis, pero también, por ejemplo, la de la estrella de Belén, o sea, que fue una señal en el cielo que indicaba el nacimiento de Jesucristo. Entonces, es así como se pueden ocupar los astros como señales. Y bueno, les voy a leer esto del Génesis. Dice, Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra.
Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas. Esto obviamente es desde la perspectiva de la Tierra, ¿no? Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el cuarto día. Y viene en el Génesis 1, 14, 20. Entonces, si ven esta información, pues sí, el movimiento de los astros era lo que nos iban a señalar, por ejemplo, las fiestas, es decir, estos días especiales, nosotros los tomamos por un calendario, ¿no? Y sí tienen que ver con el movimiento de los astros, los días y los años, ¿no? Es lo mismo, de esa forma medimos nuestro calendario. Y que estén como lámparas en el firmamento. Entonces iban a ser una especie de guías o señuelas, una especie de símbolos, y así es como se concebían en la antigüedad, que teníamos, por ejemplo, aquí las estrellas fijas, el sol y la luna, y que el astrólogo estaba mirando un poquito más allá hacia el mecanismo celeste, y bueno, se enteraba de cierta información extra, ¿no? Porque como les digo, no es lo mismo que ahorita nos salgamos al patio y miremos las estrellas, pero a lo mejor no lo vamos a entender, simplemente lo vamos a ver y ya, pero no le vamos a encontrar un significado que tenga que ver con este mecanismo. En cambio, si ya nos adentramos en cómo se mueven, y bueno, esto también se desarrolló muy unido, por eso, con la astronomía. Les voy a platicar algo, por ejemplo, que Kepler, por ejemplo, pues bueno, cuando todavía estaba unida la astronomía con la astrología, los astrónomos tenían el deber de hacer un almanaque anual con predicciones de lo que iba a suceder en el año, que es algo parecido a lo que se hace ahora. Bueno, yo lo hago también desde hace, creo que voy a cumplir, ¿cuántos años voy a cumplir haciendo horóscopos? Me parece que voy a cumplir ya 15 años haciendo horóscopos, y bueno, un poquito más ya dedicándome hasta a publicar temas esotéricos, pero sí, de horóscopos creo que son 15 años. Bueno, empecé muy chava, ¿eh? Pero bueno, sí, Kepler hacía esto, y Galileo también. Lo que pasa es que a Galileo decían que casi nunca se le cumplían sus predicciones, pero era una de las labores que tenía que hacer el astrónomo, hacer este tipo de almanaques. En su caso serían para acontecimientos que fueran a suceder en esos lugares, sería más o menos como astrología mundial y no tanto personal, por como ya después se hizo muy popular la de los signos. Y se supone que, bueno, Kepler con eso ganaba dinero, pero con eso se pagaba sus estudios de astronomía. A mí me pasó algo similar. Yo empecé primero con la astrología, y con lo que ganaba con eso, pues me pagué mis estudios de astronomía y se pudo combinar. Realmente, bueno, cuando yo empecé a estudiar astronomía, yo decía, híjole, pues ahí sí no toman en cuenta pues este posible significado que pudiera parecer una superchería, y casi estuve a punto de abandonar la astrología. Pero una amiga mía, Bianca, me dijo, no, pues a lo mejor lo puedes combinar por algo es. Y realmente sí, o sea, sí fue posible combinarlo. Entonces yo por eso la astrología la enseño más como mitología y como algo simbólico, ¿no? Y estoy reconociendo que no es una ciencia sistematizada, eso sí. Y bueno, nada más vamos a tomarlo nosotros bajo esa premisa que ya les comenté de la correspondencia, porque si no creyéramos en esa premisa, pues realmente no tendría nada que ver. Pero el caso es que precisamente hay casos de que sí he visto que sí funciona, desde las predicciones que hacía mi papá, hasta algunas cartas astrales que yo he hecho, y que a veces sí veo que se han cumplido. Y en mi caso no tanto hacia adelante, sino hacia atrás, porque ya saben que a mí me gusta mucho la historia. Entonces, analizando las cartas de personajes históricos, pues me doy cuenta que hay cosas que les pasaron que realmente sí podrían haber sido corroboradas por los astros, ¿no? Pero en el caso de mi papá, sí, él ha hecho predicciones, no sé, algunos ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, que el día del destape de Colosio estaba la luna en cuadratura con Marte. Y Marte, pues, es un planeta que significa la violencia, y la Luna es un espacio público. Entonces, él cuando ve esto, dice a este presidente, porque así ya le llamaban, como iba a ser candidato del PRI, decía, bueno, pues ya va a ser el presidente, prácticamente, decía, es muy probable que le hagan un atentado antes, o que lo maten y que nunca llegue a ser presidente. Entonces nos quedamos, ay, qué loco, eso está muy feo, ¿no? Entonces cuando nos enteramos pues, de la muerte de Colosio, estábamos así como asustadísimos, porque
pues ya lo había dicho acá, mi papá, bueno, asustadísimas porque todavía no nacía mi hermano, estábamos nada más mi hermana y yo y mi mamá, y sí, fue algo sorprendente, pero mi papá sí ha, pues como les digo, predicho, cuestiones así. También en otra ocasión, ¿no? Estaban buscando una persona, esto me lo platicó mi mamá, y le pidieron ayuda a mi papá como astrólogo, ¿no? Decir, oye, ¿dónde está esta persona? Él hace la carta y los tránsitos y ve que tenía muchos planetas retrógrados, algo así. Es decir, que en apariencia desde la Tierra se ve que caminan al revés y no se lo quiso decir a esas personas, pero se lo dijo a mi mamá, es que lo más probable es que esa persona ya esté muerta y después se enteraron que lamentablemente así era. Entonces, bueno, pues él, les digo, él sí es muy buen astrólogo y ha dicho cosas que sí se han cumplido, ha predicho también cuando va a temblar. Y bueno, pues yo ahí sí, mis respetos, ¿no? Pero eso ya es parte de una preparación de muchos años y de mucha intuición también, y mucha disciplina. En mi caso no, ¿para qué les voy a contar? O sea, en mi caso no es así. Mis predicciones, sobre todo las mundiales, no, en eso no soy buena. En parte de los signos yo me trato de concentrar más bien en lo que también, como les digo, es un clima cósmico que nosotros mismos podemos cambiar. Entonces son más bien posibilidades. Y es lo que yo trabajo en las revistas donde he trabajado y donde continúo trabajando. Es una predicción de ese tipo, pero más bien de los signos y en un ámbito un poquito más personal, aunque ahora ya me estoy haciendo la tarea de investigar más las cosas también en un ambiente más generalizado, más mundial. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que pasó en este año, ¿no? Que realmente cuando yo lo vi, pues no imaginé que tanto trascendencia podía tener, como les digo, esa triple conjunción. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a empezar a ver, como les decía, pues ya casi vamos a concluir esta sesión, pues es precisamente este círculo zodiacal que serían las constelaciones y cómo se las imaginaron los antiguos. Obviamente aquí, pues es un dibujo simbólico porque no se ven así, se ven las estrellas y se ven además una parte de ellas, es decir, nosotros no podríamos ver el círculo completo a menos que estuviéramos fuera de la Tierra, pero dentro de la Tierra solamente vamos a ver, por ejemplo, medio círculo, dependiendo que está un cielo despejado, y el otro círculo pues va a quedar por abajo de la Tierra, ¿no? Y posteriormente se va moviendo más la Tierra y vamos viendo las demás constelaciones, pero es así, ¿no? Y aquí tenemos cómo relacionaron estos conjuntos de estrellas antiguamente con los signos zodiacales y entonces les pusieron nombre. Aquí tenemos, vamos a ver desde Aries, aquí está Aries, por ejemplo, está Tauro, que es lo que les decía que en el lomo lleva las Pléyades, está Géminis, está, a ver, si estamos desde Aries es aquí, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, está Leo, Virgo, Libra, Escorpión, y aquí precisamente entre Escorpión y Sagitario se encuentra el centro de la Vía Láctea, solamente se puede ver en cielos muy despejados y oscuros. Después sigue Sagitario, por aquí también está la colita de Ofiuco, pero eso ya lo hemos explicado en otros videos que como solamente está la colita, pues no fue considerado como un signo zodiacal. Y después está Capricornio, que es ahorita aquí donde se han concentrado los 3 planetas más pesados que les digo, que por eso es un tiempo muy especial, aunque realmente, bueno, están en el signo de Capricornio, pero en la constelación de Sagitario, porque ya les digo, ya se desfasaron signos de constelaciones por el movimiento de precesión de los equinoccios. Se encuentra después Acuario y finalmente Piscis, que actualmente aquí es donde se hace también esta posición del Sol en los equinoccios. Entonces, pues es así. Y bueno, pues por último, lo que les iba a comentar en esta clase es que se aprendieran los símbolos de cada signo, que es parecido a la constelación, pero ya de una manera más simplificada. Entonces, lo voy a dejar un momento en la pantalla para que lo puedan copiar, los que están en esta clase virtual, que ya casi termina, y mientras lo copian, voy a ver qué es lo que pasó y si me han enviado algunos otros mensajes, porque ya no he visto en la pantalla. Bueno, pues nadie me ha dicho nada. Estaba checando los mensajes, pero sí estoy viendo que alguien más ya se unió a la clase introductoria de astrología.
en la segunda parte, pero bueno, solamente es una persona. Entonces yo creo que después me voy a unir ahí y ya les voy a explicar qué fue lo que pasó porque no quiero terminar esta sesión que todavía está grabando y vamos a concluir de una vez ya en esta grabación para poderla subir después. Y bueno, aquí tenemos también a los planetas, los símbolos de los planetas y también, por ejemplo, del asteroide Quirón, Lilith, el nodo norte y estos puntos arábigos que les decía que también se pueden calcular, que es la fortuna y el infortunio. Y entonces lo vamos a dejar un momento para que lo puedan copiar. Y después pues ya vamos a finalizar. Bueno, actualmente también se puede dar ya una captura de pantalla. Tenemos aquí las casas astrológicas, que esto de los ascendentes ya se los explicaré en otra ocasión, que tiene que ver con la hora de nacimiento. Bueno, que tú en la hora de nacimiento, pues señalas con tu mano derecha hacia el lado este y ves hacia esa parte en qué signo señala y bueno, pues ese sería tu ascendente, pero realmente para calcularlo se necesita hacer algunas conversiones de horas y tenemos una tablita que pues eso ya lo compartiríamos en la clase de ascendentes. De aquí, el número 1, que está relacionado mucho con el signo de Aries y así cada casa significa algo distinto y está relacionado con un signo. Pero de acuerdo a la hora de nacimiento y al lugar de nacimiento, es que podemos saber este ascendente. Y finalmente, bueno, pues los planetas regentes de cada signo, que ya lo vamos a ver con más calma en otras sesiones, pero pues con esto concluye por el momento esta clase introductoria de astrología. Espero poder compartírselas más adelante para que puedan verla en YouTube y en Facebook. Y pues por el momento nos despedimos, vamos a ver a la persona que ya quiere entrar a la segunda parte, vamos a explicarle qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, pues por aquí estamos y recuerden que siempre uno es el que tiene el timón de su destino, como les digo, los astros, y eso también lo escuché de mi maestro Esteban Amaro, inclinan pero no obligan. Y sería más o menos como un juego de cartas, los que jueguen cartas. La tirada, las cartas que nos tocan es una cosa y nosotros decidimos qué vamos a hacer con ellas. Muchas gracias.